Lo primero, muchísimas gracias, Paco, por dejarnos esta entrevista. Vamos a hacer una serie de preguntas para nuestro programa de Tomos y Grapas. Muy bien. Y nada, vamos a ir un poco rápido porque vas a hacer un coloquio en breve. Ajá, sí. Y así que no te interrumpimos mucho. La verdad es que nos resulta un poco complicado hacerte una entrevista porque viendo todas las obras que tienes y todos los premios que te han dado, acotar es complicado. Así que quizá una pregunta es un poco más fácil. Sí. ¿Qué obra a ti te gustaría destacar de todas las que has hecho? Así rápidamente. ¿Complicado? Siempre, sí, claro, siempre la última, ¿no? Que es la que hasta ese momento más o menos te sientes todavía un poco orgulloso, ¿no? Con el paso del tiempo casi que van quedando más los defectos de las obras que las virtudes, y si las tiene, ¿no? Entonces, pues bueno, la última siempre es la que más o menos todavía no la tienes ahí como ya fuera de tu recuerdo, ¿no? Y entonces posiblemente sea Los surcos del azar, que es el último trabajo. Recién parida, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, ya tiene un año, pero digamos que ha sido pues el último trabajo de tiempo, ¿no? El hacerlo, porque también después de esto ha salido Andanzas de un hombre en pijama, que es una recopilación de las páginas que hago para El País Semanal, pero eso es algo que continúo haciendo, con lo cual no tengo una sensación de que es un libro nuevo. Uh-huh. Por ejemplo, teníamos aquí, como son muchas las obras y algunas muy importantes, por ejemplo Arrugas, que ha sido muy famosa, ha llegado. Sí. La de Memorias de un hombre en pijama, sobre todo porque ha salido en prensa. Sí. Te vamos a decir que nos digas una frase por cada uno de estos títulos para que la gente nos digamos, por ejemplo, por Arrugas, ¿qué nos dirías? Bueno, como la definió un crítico de cine norteamericano, es una historia de colegas. Es una historia de colegas con la salvedad de que está situada en una residencia de ancianos y los protagonistas son ancianos. Uh-huh. Y por ejemplo, Calles de arena. Pues sería una metáfora quizás de la situación actual, ¿no? De toda la gente que nos sentimos perdidos en una sociedad en la que no encajamos y no llegamos a comprender. Uh-huh. El invierno de dibujante, que a nosotros nos interesa por nuestra cercanía al mundo del cómic. Bueno, es un homenaje a todos los dibujantes que me hicieron amar los cómics y querer dedicarme a esto, ¿no? Uh-huh. A dibujar. Y ya por último, vamos a dejar el surco de azar, del azar que acabas de comentarnos. Sí. Bueno, sería yo creo que una historia de unos vencedores que acabaron siendo perdedores y olvidados de la historia, ¿no? Pero una historia que yo creo que todos deberíamos de conocer. Así tenemos de tu voz descritas tus obras. Una cosa que hemos visto en la exposición son los premios. Hemos visto sobre todo el Premio Nacional. Ajá. Y también sobre todo que me ha llamado mucho la atención el del Ministerio de Cultura de Japón. De todos los premios, ¿cuál es el que más te ha hecho a ti de ilusión? Yo creo que el primer premio en el Salón del Cómic de Barcelona, porque creo que fue con Arrugas, porque desde muy jovencillo que iba al Salón del Cómic todos los años, y para mí pues todos los que ganaban este premio eran mis grandes autores, ¿no? La gente que yo admiraba, Max, Miguel Ancho, pues no sé, muchísimos Gallardo, muchísimos de estos autores, ¿no? Y para mí era como el premio más emblemático, ¿no? Y la primera vez que lo gané para mí fue como, sí, ¿no? Es como estar de repente, los premios tampoco quieren decir nada, ¿no? Pero de repente era como estar ahí, ¿no? Junto con toda esa gente a la que he admirado desde muy joven. Uh-huh. Y a mí me llama lo del premio del Ministerio de Cultura japonés. ¿Cómo es posible que un cómic sea premiado en un sitio donde pensamos que el manga es lo único que existe? A lo mejor estamos equivocados. Sí, bueno, mayoritariamente el manga o lo que entendemos por manga, ¿no? Es todo el mercado japonés, pero sí que hay como un pequeño porcentaje que es el cómic occidental, ¿no? Un pequeño porcentaje que igual es el 5% del mercado o algo así, ¿no? Entonces es como un producto como más minoritario y más para gente que digamos que tiene como unas inquietudes un poco más artísticas, ¿no? Pero sí que en el caso de Arrugas, pues bueno, reconocían más que la labor artística, por decirlo de alguna forma, era el tema que estaba tratando, ¿no? En Japón, pues bueno, el tema del envejecimiento, pues es algo que les preocupa bastante, ¿no? Entonces, pues bueno, era un premio, pues bueno, que se daba a un cómic extranjero y ese año se lo dieron a Arrugas. Bueno, la verdad es que muy bien merecido. Muchas gracias. Lo que te iba a decir, pregunta obligatoria, ¿cuáles son tus influencias y tus obras que te han marcado? Habría muchas, quizás las primeras serían esos dibujantes de la editorial Bruguera, ¿no? Pues desde Vázquez, Escobar, Conti, Cifré, todos estos autores, ¿no? Pues con el tiempo fueron los autores franco-belgas, Hergé, pues Uderzo, Franquín, y después pues bueno, ya vinieron los superhéroes, después vendría de nuevo el cómic europeo con muchos autores franceses como Moebius o algunos otros que no son franceses pero que trabajan para el mercado francés como Vittorio Giardino, como Bilal,
Y después también, pues bueno, descubrí el manga, descubrí pues a Otomo, descubrí a Taniguchi, por ejemplo, y después pues la novela gráfica, ¿no? Con gente como desde Chris Ware a Satrapi, a Seth, a David B., bueno, habría digamos que muchos y muy variados. Todo el espectro, básicamente. Sí, bueno, y muchos españoles, pues Carlos Jiménez, Daniel Torres, Miguel Gallardo, Miguel Ancho, bueno, Pellejero. Pues justo comentabas que en la etapa de Bruguera, y bueno, una cosa que nos llama mucho la atención es justo la obra de El invierno del dibujante. Sí. Además, como temas como la crónica de una crisis anunciada, como el tema de la crisis y demás, sí. Te iba a hacer la siguiente pregunta. ¿Tú crees que el panorama editorial es muy distinto al que cuentas en El invierno del dibujante? Es decir, muchas veces pensamos que hemos vuelto para atrás. Bueno, no, sigue existiendo ese tipo de editoriales que respetan poco a los autores, ¿no? No hay más que ver, por ejemplo, cómo todavía sigue funcionando una editorial como Marvel, por ejemplo, o muchísimas de las editoriales francesas, ¿no? Pero yo creo que eso poco a poco ha ido cambiando y en España la verdad es que, bueno, la mayor parte de las editoriales son muy respetuosas con sus autores. Otra cosa es que se puedan pagar adelantos como en otros países, pero sí que hay un sentimiento de que la obra pertenece al autor, ¿no? Que yo creo que eso también es algo que hemos conseguido con la novela gráfica, ¿no? Que pues bueno, en otro tipo de cómic comercial sigue sin existir y sigue siendo muy parecido a lo que era, pues bueno, lo que se describe en El invierno del dibujante, ¿no? De hecho, el mercado francés, los grandes autores siempre se han peleado con las editoriales, como Moebius, por ejemplo, o como Uderzo y Goscinny con los derechos de Asterix y Obelix, o en Estados Unidos, lógicamente, con Batman, con Superman y todo este tipo de cosas, ¿no? O sea que en eso, en algunos aspectos, no ha cambiado mucho. Bueno, cosas sí se van cambiando y una de las cosas que queríamos destacar, justo además con el Salón del Cómic a la vuelta de la esquina, es un poco esa dedicatoria del salón al papel de la mujer en el mundo del cómic. Te vamos a preguntar qué te parecía esa iniciativa y qué es tu visión de la mujer, tú que has trabajado en el mundo del cómic, que has visto de lado a lado las mujeres, qué tal ese papel que tienen, qué es lo que opinas. Yo creo que era necesario, ¿no? Yo creo que es lo que una de las piezas que faltaba, ¿no? Para que fuese un medio totalmente normalizado, ¿no? Porque hasta hace cierto tiempo apenas había autoras y apenas había temas que interesasen a las mujeres, ¿no? El papel de la mujer dentro del cómic era como personaje florero, ¿no? De hecho, los cómics prácticamente lo leían hombres, así que era un símbolo como bastante sexual, ¿no? Dentro del cómic, ¿no? Y eso de un tiempo a esta parte ha cambiado, ¿no? Yo creo que eso ha hecho que se normalice, ¿no? Que ya sea pues, bueno, como un medio como cualquier otro, ¿no? Pero hasta hace bien poco era un medio bastante machista. Y bueno, avanzamos en algunas cosas. Internet está ahora como una herramienta muy, muy potente. Y parece ser que gracias a Internet muchos jóvenes, o no tan jóvenes, pero autores noveles están intentando pues un poco salir de ese del marco férreo de las editoriales, que muchas veces no les dejan mostrar su trabajo. ¿Tú qué opinas de este tipo de iniciativas? Bien, me parece que está muy bien, pues yo creo que es quizás el primer momento en el que la autoedición puede llegar a cualquier lado, ¿no? Muchas veces el problema de la autoedición es la distribución, ¿no? Que necesitas tener una red o hacer, pues bueno, como los dibujantes underground norteamericanos, ¿no? Cramp y demás en sus inicios, que tenían que ir con sus tebeos a los festivales de música o donde fuese para poder venderlos, ¿no? Ha sido siempre ese problema, ¿no? De poder llegar a mucha gente con el tema de la autoedición. El tema digital te permite, pues bueno, llegar a todas partes, ¿no? Aún así es un poco engañoso el tema porque, bueno, aún así no puedes ser destacar, ¿no? Eres una gota más dentro de un inmenso océano, ¿no? Pero por lo menos tienes la posibilidad de llegar a cualquiera, ¿no? Yo creo que, bueno, que por fin la autoedición puede ser una forma, ¿no? Y de hecho hay muchos autores, ¿no? Que primero lo distribuyen por internet y después lo recopilan, por ejemplo, en un libro físico. De ahí que nos gustaría destacar el curso que estás haciendo en Doméstica. Si puedes contarnos algo más. Nosotros hemos visto todo, que es todo el proceso de diseño de un cómic, desde la concepción hasta los rótulos. Bueno, cuéntanos por qué esta iniciativa, la verdad es muy interesante. Sí, pues yo creo que está bien, porque es una posibilidad, pues bueno, de también, pues bueno, la posibilidad, como hablábamos antes, ¿no? De que te da internet, ¿no? De poder llegar a mucha gente de muchos sitios y bueno, y de todo el mundo, ¿no? Con que hablen español, por ejemplo. Entonces se trataba, pues bueno, de hacer como una iniciación a lo que es trabajar, ¿no? En el mundo del cómic. Es difícil, ¿no? En
en lo que dura el curso, que son unas cuantas horas, pero aún así no puedes resumir todo lo que es cómo se hace un cómic, ¿no? Pero sí que he intentado explicarlo desde la idea, desde cómo construir más o menos un guión, cómo tener las ideas claras, cómo pasar eso a viñetas. Entonces he cogido, pues por un lado, algunos de mis trabajos, intentar contarlos y explicarlos, y por otro lado, pues hacer como una práctica a través de una de las entregas que hago para el País Semanal, porque había que hacer algo que fuese fácilmente, asumible por un alumno, digamos, por alguien que se apuntase a este curso, y también para que se pudiese ver todo el proceso desde el principio hasta el final de una forma rápida. Así que esto, que eran 2 páginas, era perfecto para ello. Viendo este curso por internet, viendo esta exposición, que ha viajado mucho, empezó en Valencia, luego se fue a Bilbao, ahora está aquí en Madrid. Tienes otra que es relacionada con Surcos de Arena, que está ahora mismo en Valencia, y luego ir a Zaragoza. Ahora está en Zaragoza, sí. Haces talleres, haces coloquios. Sí. Parece que te gusta esto de la docencia. Bueno, ¿te ves aparcando los lápices y dedicándote más a la docencia? No, de hecho, la docencia no es que me guste demasiado, o sea, no soy buen profesor. O sea, me gusta hablar de mi trabajo. Hablas muy bien. Me gusta hablar, pero me cuesta mucho porque soy como bastante cobardón, entonces me cuesta mucho decir a un alumno lo que está mal de su trabajo, ¿no? Con lo cual eres un mal profesor si haces eso, ¿no? Así que la docencia me gusta hasta cierto punto, pero sí que considero que el cómic, pues tiene como muchas ramas, ¿no? Y está bien tocarlas todas, porque en cierta forma sirve para difundir el medio, ¿no? Tanto por medio de estos talleres como una exposición como esta. Yo creo que hace que el cómic, pues salga un poco, ¿no? de su público y de ese ambiente, ¿no? cerrado de las librerías, ¿no? Con lo cual son terrenos en los que me gusta moverme, porque en el fondo es lo mismo que haces en el cómic, y es contar historias, ¿no? Puedes contar una historia de cómo se hace un cómic, y puedes contar una historia de todo el proceso, como es esta exposición. Ya, para no quitarte más tiempo, que es una agenda muy apretada, 2 preguntas, 2 últimas. En primavera tienes que publicar una nueva obra. ¿Puedes contarnos algo de ella? Sí, se llamará La Casa, y es una historia, pues es muy diferente a Los Surcos del Azar. Yo creo que las obras funcionan un poco en contraposición a la anterior, ¿no? Y después de hacer una historia tan documentada y con tanta rigurosidad histórica como era Los Surcos del Azar, necesitaba hacer algo que no tuviese nada de esto, ¿no? Que pudiese ponerme a dibujar sin ninguna documentación y sin nada de esto. Entonces es una historia un poco más intimista, por decirlo de alguna forma, y habla sobre una persona totalmente normal, que en cierta forma es el 90% de la población, en este caso española, ¿no? Que sería esa gran clase media que progresó o que creció en la posguerra y que llegó a alcanzar un cierto estatus, ¿no? Venía de unas dificultades y acabó asentando un poco lo que fue la sociedad española. Estado de bienestar famoso. Sí. Ajá. ¿Y cuándo tiene fecha prevista? ¿En primavera? No, primavera. Sí, será para mayo. Esperamos ya tenerlo ahí terminado y publicado. Y una pregunta cómplice, nos ha hecho un pajarito por ahí, tenemos, no es un pajarito, un infiltrado, porque en la Wikipedia sale. Tú has estado en la radio trabajando, colaborando en la tertulia friki con, creo que era Macalfredo, Diego, que es el comisario de esta exposición, y con un diseñador gráfico que se llama Modesto, con un periodista que es Ramón Palomar, y desde hace cerca de 12 años que tenemos una tertulia de amigos que nos reunimos todos los viernes y hablamos. Y nada, tenía que pedir, ¿qué consejo nos darías a nosotros que estamos haciendo este programa para la radio? Esa tertulia en la que hacíais, ¿qué consejo podíamos nosotros tener? A mí lo que más me funcionó es aprenderme la letra de todas las canciones de Jesucristo Superstar. ¿Sí? ¿Sí? Yo creo que con eso ya tienes mucho ganado. Vamos a apuntar este consejo para los miembros del programa. Hay que escenificarla y demás, pero yo creo que podéis conseguirlo. Vamos a intentarlo. Pues lo único que nos queda es darte las gracias. Muchísimas gracias por esta entrevista. Y esperemos que el coloquio se dé muy bien. Te veremos en Expo Comic, porque también estás allí firmando. Sí, mañana estaré por allí. Y nada, pues esperamos que en breve tu nueva obra esté publicada. Muy bien, pues nada, un placer hablar con vosotros. El placer es nuestro. Muchas gracias. Muy bien.